En este momento, usted es la única persona en la conferencia. Sí. No sé si están, ¿cómo hacemos con el tema de las consultas? Si va habiendo consultas que las van cargando en el chat. Sí, vos podés ir haciendo cortes si te Yo parece y te voy cuando leyendo ellos las tienen consultas que están alguna... en el chat. Pero vos lo ves al chat, Ale. Sí, Ah, por sí, yo eso. lo estoy viendo, pero bueno, Sí, invito, ellos, como veo que mucha gente está conectada como oyente, sí, ellos van invito a que vayan escribiendo participando a través del chat. tal cual, a través del chat. Y por ahí alguno habilita el micrófono y te puede hacer alguna pregunta, alguno, alguna. Y si no, vos mismo, Perfecto. si tenés algo para generar alguna pregunta, si querés generar alguna encuesta. Bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, la idea, llegado a esta instancia, es, habiendo desarrollado el proyecto físico y, bueno, lo que viene desde la parte anterior del proyecto, habiendo analizado el mercado, el proceso, la manufactura, y ahora ya teniendo un proyecto bastante armado desde lo físico, desde lo ingenieril, necesitamos comenzar a monetizar todo lo que hemos realizado. Y bueno, básicamente el objetivo del estudio económico financiero es eso, es poder monetizar toda esta información que venimos generando, desarrollando, de forma de poder analizar este proyecto y su viabilidad económica. Entonces, comenzamos por poder determinar y armar una tabla de ingresos, esa tabla de ingresos periódicos, en función de los productos, subproductos, eh, desechos que nosotros podemos comercializar y al precio que lo podemos comercializar. Eso ya lo habíamos estudiado, los habíamos analizado en la parte de estudio de mercado y bueno, los chicos de industrial que recibieron un pliego ya ahí está determinado, o sea, los volúmenes y los precios a los cuales se comercializan. Y bueno, comenzamos armando lo que sería una tabla de ingresos. Eh, Antes les meto este cuadrito como un resumen, como para estructurar lo que sería este análisis de la parte económica y financiera. Hoy vamos a arrancar con la parte de ingresos operativos a través de la venta de productos principales, de productos, desechos que tengamos. Luego vamos a repasar todo lo que son los egresos y el valor residual y la próxima clase vamos a ver lo que es la inversión inicial. Entonces, bueno, como les decía, necesitamos determinar desde dónde se generan o cómo se generan los ingresos de nuestro proyecto. Esos ingresos, bueno, a través de la venta de los productos, con lo cual tenemos que identificar cada uno de esos productos, los subproductos, los residuos, identificarlos significa poder determinar sus cualidades, sus propiedades, el tipo de producto que es, y en función de eso el precio al cual se comercializa ese producto, que sería para nosotros el precio en la puerta de la planta, digamos, la salida de planta, para un producto equivalente a la competencia, al precio de mercado. Con lo cual ahí tomamos para esas unidades de producto el precio de mercado. Y para ello necesitamos determinar la unidad física
mediante la cual se comercializan nuestros productos. Pueden haber algunos casos en los cuales ustedes me dicen, bueno, yo comercializo producto que puede ser, no sé, plástico, y tengo distintos productos de plástico formados, no sé, digamos, por ejemplo, topes para estacionamiento, y además de eso tengo lomos de burro y otros tipos de productos que son similares, que básicamente es plástico, pero son varios productos, y ahí decimos, bueno, ¿en qué unidad nosotros comercializamos? Y desde el punto de vista de una empresa que es capaz de procesar plástico, tenemos que pensar que nosotros procesamos toneladas de plástico, por ejemplo, con lo cual la unidad física, o hacemos una canasta de productos, entre la cual encontramos que con esa canasta de productos tenemos un determinado volumen, un determinado peso, y sabemos el precio que tiene por esa unidad de peso el producto que estamos comercializando. Esto lo hacemos para simplificar, porque tal vez tengamos una canasta tan variada de productos que se nos haría muy dificultoso identificar el precio de cada uno de esos ítems como ítem como tal, y además las cantidades que se comercializan de cada uno. Entonces, podría ser el caso, vamos a ver un caso extremo, a ver si no se entiende la idea. Imaginen un mercado, un supermercado, tiene miles de productos en sus góndolas, entonces nos puede resultar muy difícil poder analizar, pronosticar la venta de cada uno de esos productos como unidades y poder determinar un precio para cada uno de ellos y así determinar los ingresos por venta. Entonces, lo que tratamos de hacer es una canasta de productos, por ejemplo, clasificándolos mediante el tipo, mediante el uso, o si es el caso que les decía de los topes de estacionamiento, los lomos de burro, bueno, un producto de plástico, o que parte de la misma materia prima y que se hace con el mismo proceso y, bueno, sale de la planta en este caso unidades de peso. Con lo cual, la unidad física y el precio acorde a esa unidad física mediante la cual se comercializa el producto. Si hay alguna duda, le pido que lo vayan escribiendo, así paramos y lo revisamos, o si alguien tiene dudas respecto al proyecto particular de cada uno, le pido que la vaya escribiendo en el chat y la vamos discutiendo. En nuestro caso comercializamos álabes, pero no creo que sería lógico vender por unidad, sino por ruedas, y de hecho sería más lógico comprar para todas las ruedas de una turbina. Sí, puede ser, no sé, el caso particular de los álabes, es un producto tremendamente tecnológico, y que probablemente sean únicos para cada una de las turbinas. Con lo cual, no sé si aplica el criterio de una metalúrgica, en el cual yo en una metalúrgica lo que hago es procesar toneladas de acero, supongamos. No sé si es específico el caso de los álabes. De todas maneras, si bien hay mucha variedad de turbinas y álabes, imagino que no son tantos comparados con la cantidad de productos que puede salir de una metalúrgica. Andrea, vos andás diciéndome si me detengo un poco, ¿no? Bueno, entonces el cuadro de ingresos, lo que vamos a hacer es detallar toda la información referente a esos ingresos, y es importante detallar que esos ingresos son ingresos proyectados, o sea, son nuestras expectativas a futuro respecto de este proyecto que nosotros estamos planificando. Con lo cual, esto es una imaginación que nos hacemos
es la mejor imaginación que nos hacemos de lo que puede ser nuestro proyecto a futuro en función de la información que pudimos recabar en el estudio de mercado y como tal, bueno, armaremos nuestra expectativa de detalle de ingresos en función de cada uno de los productos y qué cantidades, qué volúmenes de esos productos comercializaremos en una secuencia temporal. Esto es importante, acá nos vamos a detener un momento, porque nosotros podemos decir que estamos armando un proyecto y que en el año 1 vamos a vender 100 unidades de producto. Entonces tenemos que tener en cuenta, o vamos a decirlo más sencillo, 120 unidades de producto en el año 1. Con lo cual yo tengo 12 meses para vender esas 120 unidades, a razón de 10 unidades mensuales. Pero esto tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en medio de una startup, de un proyecto. Con lo cual el día cero que nosotros comenzamos este proyecto, no estamos aún en el mercado. Si bien podemos haber hablado, planificado, desarrollado, tanto sea la cadena de comercialización como los clientes potenciales, aún no contamos con órdenes de compra por esos productos. Con lo cual no podemos decir que el mes 1 vamos a vender el promedio anual, el promedio de ventas. O sea, no vamos a vender 10 unidades en el mes 1. No sabemos si lo vamos a vender en el mes 2 ni en el mes 3. O sea, tenemos que ser conscientes de que el detalle de ingresos tiene que tener en cuenta el startup de la empresa y cómo va a ser la estrategia de inserción en ese mercado. Entonces, esta secuencia temporal es importante porque nos afecta a nosotros desde el punto de vista financiero para el proyecto. Y bueno, el monto de esos ingresos que corresponda a las ventas en el periodo que se ejecutaron. Sí. Bueno, entonces armamos un cuadro de ingresos, así como este. Esto es importante el formato. El formato hace a la sistematización para el estudio del estudio económico financiero. Entonces es importante mantener un formato que puede ser este ejemplo. En el caso nuestro de los proyectos, habitualmente lo hacemos a 5 años. No nos interesa en esta etapa analizar el año 20 de un proyecto, puesto que estamos haciendo una startup y tenemos tanta incertidumbre en el año 1 como en el año 20, con lo cual pronosticar a 20 años y más en el contexto nuestro no aportaría nada que mejore esa proyección, ese proyecto que estamos desarrollando. Con lo cual, un pronóstico a 5 años es un periodo razonable para analizar un proyecto en esta etapa. Entonces, tenemos los ingresos por las ventas de los productos principales, que como les dije, podemos tener varios productos, o podemos tener una canasta que sea una canasta muy variada, muy importante, con lo cual podemos de alguna manera agruparlos para hacer más sencillo el análisis. Luego podemos tener ingresos por ventas de subproductos y ingresos por ventas de desechos y residuos. También hay proyectos en los cuales podemos tener ventas por reemplazos de activos. No va a ser el caso nuestro de esta materia en este caso, porque estamos todos pensando que es un proyecto nuevo, un proyecto que parte desde cero. Con lo cual no vamos a considerar ingresos por ventas de activos. Sí tenemos que identificar todos los productos, los subproductos y los desechos. Y así vamos a obtener para cada uno de los periodos, año 1, 2, 3, 4, hasta el 5, dijimos que vamos a analizar, vamos a obtener los ingresos totales correspondientes a cada uno de los periodos. Como les digo, si esto es una startup, es importante, tal vez en los primeros periodos, hacer a su vez una subdivisión. Entonces, probablemente el año 1 hagamos una planificación mensual, una proyección mensual de esas ventas, porque luego a futuro
nos va a facilitar el análisis de la inversión. Entonces, vamos a necesitar hacer una apertura de este año 1. Una apertura mensual, como mínimo. Bueno, una vez que armamos los ingresos, tenemos el cuadro de ingresos, pasamos a estudiar y armar los egresos operativos. Como les dije, y vamos a hacer énfasis en esto, lo que estamos nosotros haciendo es una proyección, ¿no? Es imaginarnos cuáles van a ser los egresos operativos a futuro de este proyecto. Hoy el proyecto no existe, la empresa no existe, el mercado lo conocemos porque lo analizamos, pero no existimos en el mercado, no estamos realizando transacciones en el mercado. Con lo cual, todo lo que hagamos en esta formulación son proyecciones, ¿no? Esas proyecciones, obviamente, que las vamos a hacer con la mejor información con que contamos y trataremos de ser lo más sensatos posible, ¿no? Por eso analizamos los ingresos, cuándo se van a realizar, esa secuencia temporal, y tenemos que planificar la secuencia temporal para los egresos. ¿Cuál es el objetivo de estudiar los egresos operativos? Bueno, poder responder la pregunta de cuánto cuesta producir este bien objeto del proyecto que estamos formulando. El concepto de cuánto cuesta, de determinar el costo total, incluye todos los costos explícitos, o sea, que están en el producto en sí mismo, como todos aquellos asociados a la comercialización, a la administración del proyecto, todos los costos hasta el momento que el producto le llega a las manos del cliente. Entonces, el cuadro de egresos operativos lo vamos a armar un poco más detallado que lo que es el cuadro de ingresos, a los efectos de que nos facilite el análisis económico-financiero del proyecto. Con lo cual, arrancamos con lo que son las clasificaciones. Vamos a clasificar estos egresos en función de la imputación y en función o según su variabilidad. En función de la imputación, es decir, si son costos directos o costos indirectos. Y en función de la variabilidad, en función, lo diremos si son fijos o si son variables. Pasamos a definir. Los costos directos son todos aquellos que se incorporan físicamente al producto, y cuando digo producto, puede ser en sí el producto que le voy a dar uso o su empaque, ¿no? O el manipuleo. Es decir, incluyo tanto sea la materia prima como la mano de obra con la cual lo transformo, realizo la transformación física, química o la que fuere objeto de mi proceso, y el empaque y el manipuleo hasta que este producto llega. Entonces, como ejemplo, podemos decir que tenemos las materias primas directas, los materiales directos y la mano de obra directa. Los costos indirectos son erogaciones para obtener recursos que participan en el proceso productivo, pero no se van a incorporar físicamente en el producto. Es decir, yo comercializo el producto y en él va a estar este costo indirecto, o para llegar a la comercialización va a estar, pero no está incorporado físicamente en él. Por ejemplo, bueno, impuestos, patentes, gastos de comercialización, gastos de financiamiento, gastos directos, mano de obra indirecta, materiales indirectos, depreciación. Y esto es importante porque esto puede ser, por ejemplo, el desgaste físico de una máquina con la cual yo fabrico este producto. Bueno, me detengo un momento acá, no sé si quedó alguna duda de directo o indirecto.
Veo que están escribiendo. No, profe, todo claro. Ok. Ahí están escribiendo, subí. Hice una Hola, Román. pregunta. ¿Cómo estás? Ahí Sí, hice una correcto. pregunta. Correcto, un material indirecto podría ser ese refrigerante, podría ser el material necesario para el mantenimiento, podría ser el combustible para la máquina que corta pasto del predio. Eh, bueno, no sé si... A ver, alguien más está escribiendo. Ahí Martín está escribiendo. En general coincide, ¿no?, con lo que vieron en otras materias, no estamos inventando nada, tanto para mecánica como para industrial, ¿no? Es un refuerzo de lo que ya vieron en economía y en otras materias. Bueno, acá Martín consulta y dice, yo tengo una pregunta que viene de antes para determinar los precios a los que vamos a conocer los ingresos. ¿No necesitamos conocer antes los costos? Bueno, parte del proceso. En realidad, no. No necesito yo conocer los costos para determinar los ingresos. Yo estoy formulando un proyecto, con lo cual la formulación de mi proyecto, la conclusión de esta formulación del proyecto, va a ser en función de si el proyecto es rentable o no. Para poder determinar si es rentable o no, yo analizo los ingresos que van a depender exclusivamente del mercado. Es decir, cuando digo el mercado, digo de la relación cliente, yo, fabricante, vendedor, a cuánto podamos nosotros acordar en que se realice la transacción comercial. Y luego yo analizo los costos para poder generar, fabricar y comercializar, por eso dijimos los costos totales, fabricar y comercializar esa unidad de producto que, y en función de esa diferencia, puedo yo determinar si mi proyecto es rentable. O sea, en general, no necesariamente el precio tiene relación con el costo. Son conceptualmente dos. Van por carriles separados. Imagínense que yo lo que estoy es en el medio, ¿no? Entonces, yo trataré de generar una venta, ¿no? Y gracias a ella un ingreso, partiendo de materia prima, mano de obra, máquinas y demás, generando un producto y en función de ello obtener una ganancia y una rentabilidad para el proyecto. Bueno, seguimos. Bueno, dijimos que la otra forma de clasificar los costos era de acuerdo a su variabilidad. Entonces decimos que son fijos. ¿Se cayó Subi? Uy, pará. Ahí está, Ahí volvió. está. Perdón, me Sí, parece que toqué yo, Perdón. me cortaste. No, Bueno, no sé hasta dónde había llegado. Perdón. Bueno, arrancamos. Costos fijos y variables. Estábamos ahí, ¿no? O sea, me habían escuchado costos fijos. Dijimos fijos, o la clasificación de costos de acuerdo a su variabilidad, dijimos fijos y variables. Los fijos son aquellos en los cuales incurre el proyecto, pero que en el corto plazo o para un determinado o por un determinado tiempo no varían con el volumen de producción. Y esto lo podemos considerar de esta forma porque
decimos nosotros, bueno, el proyecto puede tener escalabilidad. Y al tener escalabilidad, yo puedo incurrir en mayores costos fijos, ¿no? Pero en un determinado plazo, para un determinado nivel de producción, esos costos se van a mantener fijos independientemente del volumen que yo produzco. Y esto es básicamente porque los principales costos fijos están en lo que es estructura de la empresa, ¿no? Entonces, si yo no logro crecimiento en el volumen de producción, un crecimiento sostenido, no tiene mucho sentido incrementar los costos fijos, o sea, incrementar estructura. No tengo necesidad de incrementar estructura, ¿no? Bueno, como ejemplo de los costos fijos, podemos tener materiales indirectos, mano de obra indirecta, gastos de administración, costos financieros, etc. Mano de obra indirecta, no sé, volvemos al caso del corte de pasto del predio, independientemente de si yo produzco 10 o 100 unidades, el corte de pasto del predio me cuesta lo mismo. Entonces, ¿se entiende? Bueno, luego, la otra clasificación son los costos variables, y son todos aquellos que dependen directamente del volumen de producción, ¿no? Y esto sí va físicamente en el producto, ¿cómo es? Y va a depender, si yo fabrico más, voy a consumir más costos variables. Es materia prima, materiales indirectos, mano de obra directa, gasto de distribución, comisiones por ventas. Los gastos de distribución es claro que si yo vendo más cantidad de producto, voy a tener mayor logística para poder comercializar y llegar al cliente con esos productos. Las comisiones por ventas, esto surge de que, por lo general, lo que son los vendedores tienen un salario asignado, un salario fijo, y luego se pactan comisiones que de alguna manera tienden al incentivo para el vendedor para que pueda incrementar sus ventas. Bueno, acá hacemos una clasificación de los costos fijos y variables y vemos que se da alguna particularidad, como por ejemplo que tenemos algunos costos que los podemos clasificar como fijos y variables, ¿no? Como los gastos de comercialización, como les decía, tenemos un costo debido a los salarios que va a ser un monto fijo y un costo variable en función de la cantidad de ventas. Las depreciaciones también, nosotros tenemos depreciaciones que son propias por el envejecimiento por ejemplo, del equipamiento, y tenemos depreciaciones que corresponden al uso de ese equipamiento. Luego, bueno, la materia prima es un costo variable, los materiales e insumos directos, la mano de obra directa, los materiales indirectos los podemos clasificar, o generalmente los materiales indirectos se clasifican como variables. Luego la mano de obra indirecta, los gastos indirectos de fabricación, gastos administrativos, comercialización, financieros, impuestos, depreciaciones, en general son fijos, es costo. Esto que tenemos acá, esta columna, costo fijo, es básicamente estructura de la empresa, ¿no? Si gastos indirectos de fabricación, por ejemplo, vamos a tener todo lo que es mantenimiento. Y el mantenimiento lo tengo que tener casi independientemente del volumen de producción, ¿no? En algún momento va a variar, como dijimos, esto es en el corto plazo, lo mantenemos constante, pero cuando hagamos un scaling up y ampliemos, o llegue el momento en que nos veamos forzados a ampliar esa capacidad de producción, porque ya tenemos las máquinas ocupadas al 100%, bueno, ahí probablemente tengamos que hacer una ampliación en lo que es mantenimiento y en lo que es administrativo, comercialización, etcétera, con lo cual en ese momento sí estos costos van a variar, pero hasta tanto eso no se realice, se mantendrían fijos. Y es importante porque estos costos que son fijos
Imagínense que si yo no produzco nada y en los primeros meses no produzco y hasta que no alcance yo el punto de equilibrio, los voy a tener que soportar, bancar con lo que estoy produciendo, y si lo que produzco no me alcanza a cubrir esos costos fijos, lo voy a tener que bancar con inversión, ¿no? Sería inversión en capital de trabajo. Bueno, no sé si hay alguna duda o podemos seguir. Todo esto que estamos viendo yo lo voy haciendo de acuerdo a la secuencia que está en el libro de Daniel Semirás, que está muy sencillo, muy práctico, todo el tema explicado, y que se lo facilité, está subido al Moodle también para que puedan acceder a él. Las depreciaciones, ¿qué serían? Las depreciaciones es el desgaste de una máquina, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una máquina y tiene un desgaste propio del uso, que se medirá en función de las horas operativas o en función de la cantidad de toneladas o de productos fabricados, y bueno, tiene un desgaste. También yo considero depreciación esa pérdida de valor de esa máquina como consecuencia de obsolescencia técnica. Lo que pasa es que eso se va a dar en un más largo plazo. En general, en una máquina de producción se da en un más largo plazo que el proyecto, que el horizonte temporal del proyecto que estamos analizando. Si comparamos la depreciación debido a obsolescencia técnica de la computadora que estamos utilizando para comunicarnos, es mucho más rápida que la depreciación que puede tener cualquier máquina o equipo industrial, incluso equipos industriales que sean tecnológicos. Y eso es así porque obviamente si no cargaríamos con un costo por depreciación muy alto en la empresa. Bueno, así como hicimos el cuadro de ingresos operativos, vamos a desarrollar un cuadro con los egresos y en un formato similar o igual, de tal manera que luego nos permita utilizar la información de ambos y juntarla en un gran cuadro para hacer el análisis económico financiero. Entonces, en este cuadro vamos a detallar toda la información referida a los gastos durante la etapa operativa del proyecto. Y esto es importante, la etapa operativa. No estamos considerando gastos que se realicen en la etapa preoperativa, es decir, durante la inversión, el montaje de la planta, el análisis del proyecto, el tiempo que nos estamos tomando ahora, sino exclusivamente va a ser esto desde el momento que yo levanto la perilla y realizo la puesta en marcha del proyecto, y hasta el momento, hasta el horizonte temporal de análisis o hasta el momento que yo baje la perilla y cierre el proyecto. Acá realizo un detalle pormenorizado de cada uno de esos costos. Y fíjense que está acá, tendría que resaltarlo, pero son costos previstos, ¿no? Son proyecciones que estamos haciendo. Así como hicimos con los ingresos, también necesitamos determinar la secuencia temporal en la que vamos a efectivizar las erogaciones para asumir estos costos y el monto correspondiente a cada uno de ellos. Bueno, acá se consideran únicamente los egresos que se generan durante el funcionamiento del proyecto. Quiero resaltar esto. No estamos considerando ningún gasto preoperativo ni ningún gasto luego del horizonte temporal. Bueno, y entonces así armamos el cuadro de los egresos, donde vamos enumerando cada uno de ellos y los vamos ubicando en el horizonte temporal, es decir, año 1, 2, 3, hasta el periodo de análisis del proyecto, el horizonte temporal de análisis. Como les dije, generalmente utilizamos 5 años. Y los vamos a clasificar, o sea, primero según su variabilidad, según su imputación, y sumamos en esta línea, realizamos la suma del total de estos costos. Y luego, según su variabilidad, y lo sumamos y obtenemos el total de costos.
Esto lo hacemos para verificar de que realizado de una o de la otra forma, el total de costos debe ser el mismo, ¿no? Debe ser coincidente. Si no es coincidente es porque nos estamos obviando algo. Bueno, una vez obtenido ese cuadro de ingresos, trataremos de responder la pregunta de cuál es el costo de esa unidad producida. Sumamos los costos fijos más los costos variables y buscamos el costo unitario dividiendo por la cantidad de unidades que se producen, ¿no? No sé si hay alguna duda que quieran consultar hasta este punto. Un detalle por ahí también, los que no se tienen son imprevistos, ¿no? O sea, todas las cosas se pueden romper pero no estaban consideradas ni, o sea, cualquier imprevisto son todos costos previstos. O sea, vos haces el análisis Exacto. y digamos, haces tu mejor expectativa, pero cualquier imprevisto no lo consideras. O sea, eso va por otro análisis. Claro, exacto. Eso, si querés, Román, recordámelo la semana que viene cuando veamos la parte de inversiones y podemos charlar al respecto. Dale. Bueno, así llegamos a determinar el costo unitario y con él podemos determinar la recta de costos. Y con la recta de costos poder analizar el punto de equilibrio del proyecto. ¿Y qué es el punto de equilibrio? Bueno, el punto de equilibrio es un instrumento, básicamente, que nos sirve a nosotros para planificar cómo va a ser el arranque de este proyecto, o en qué momento, o cómo vamos a nosotros a lograr la utilidad, ¿no?, de este proyecto. ¿Qué representa el punto de equilibrio? Bueno, representa el volumen para el cual la empresa, ¿no?, iguala los ingresos a sus costos totales. Cuando se pregunte en un parcial definir el punto de equilibrio, del punto de equilibrio no es el punto en aquel el proyecto no gana ni pierde, porque en realidad podría estar tranquilamente perdiendo, podría estar tranquilamente ganando. El punto de equilibrio, insisto, es un instrumento de planificación de la utilidad. Con esto luego se va a gerenciar el proyecto. Y sí representa ese volumen de actividad para el cual en la empresa se igualan los costos y los ingresos. Hay supuestos para hacer este análisis y que hay que tenerlos en cuenta porque si no, no tiene validez el análisis. Y es que los precios durante este periodo de análisis se mantienen constantes. Es decir, no estoy considerando un incremento de precios debido a la causa externa que fuere. Los costos variables y fijos, lo mismo, se mantienen constantes. Es decir, no voy a considerar incremento de los costos por la causa que fuere, interna o externa. La composición de la cartera de productos, es decir, de esa canasta de productos que yo comercializo, la mantengo constante. Es decir, si yo vendía plástico 10 unidades del producto 1 más 20 unidades del producto 2, suponiendo que por peso esos productos fueran distintos del precio, voy a mantener esa canasta de unidades de producto 1 y 2 invariables durante el tiempo de análisis. Y luego, lo que vamos a decir que el volumen de ventas igual al volumen de producción. Es decir, yo no estoy incrementando stock de productos terminados ni estoy desestoqueándome de materia prima, ¿no? Es decir, encuentro el proyecto en una condición estable de producción y no estoy desinvirtiendo en materia prima ni estoy invirtiendo en producto terminado. Bien. Entonces, el punto de equilibrio, como dijimos,
es aquel en el cual la recta de ingresos, dijimos los ingresos totales igual al precio por cantidad, se iguala a la recta de costos, ¿no? Que sería el costo fijo unitario más el costo variable unitario por la cantidad. Entonces, igualamos este punto y vamos a obtener cuál es la cantidad de equilibrio de volumen de producción del proyecto al precio ese establecido, el precio de equilibrio. Y finalmente, aunque nosotros somos optimistas al momento de formular el proyecto, tenemos que ser precavidos y poder determinar cuál es el punto de cierre, es decir, aquel nivel de las operaciones, nivel de producción del proyecto en el cual ya no sirve mantener el proyecto en marcha y debo bajar las persianas. Y eso lo definimos como que es aquel punto en el cual los ingresos totales igualan al costo fijo total. Es decir, yo puedo asumir de pronto que obtengo pérdidas, entre comillas, comercializando un producto por debajo del costo total, pero por encima del costo fijo total, ¿no? Una vez que yo alcanzo el costo, el precio de venta, me alcanza el costo fijo total, debo cerrar porque ahí lo que estoy haciendo es perdiendo capital. Bueno, el punto de equilibrio también es útil para lo que son la selección de alternativas tecnológicas. Sé que no es el caso específico, ya a esta altura ustedes no lo están haciendo, ya lo tienen definido. Pero bueno, yo podría comparar entre diversas alternativas tecnológicas, o sea, siempre decimos que una alternativa tecnológica que tiene menor costo fijo se debe a que tiene menor estructura o menor inversión en equipamiento, pero tengo un costo variable unitario más alto, por eso la pendiente de esta recta es más alta que la de esta otra, ¿no? Y así sucesivamente. A medida que tengo más estructura y mayor equipamiento, se supone que esa inversión la hice para obtener un costo variable unitario menor, cuál es menor la pendiente de la curva, pero las cantidades de equilibrio, en la medida que yo tengo mayores costos fijos, van a tener que ser mayores, ¿no? Si no, cierro. Con lo cual, bueno, esta es también una herramienta que me sirve para análisis de la alternativa tecnológica. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna duda, ¿quieren preguntar algo? Por mi parte no, profe, todo muy claro. Bueno. Hay dos alumnos que están escribiendo, vamos a esperar la consulta. El punto de cierre tiene que mantener durante un tiempo determinado solo alcanzar el costo fijo, ya está. Bueno, no. Una vez que si vos no lograste alcanzar digamos, el análisis es periódico, ¿no? El análisis de punto de equilibrio es periódico, con lo cual, si en el periodo yo no logro alcanzar ese hito, me dice que tengo que cerrar. A ver, como esto es una startup de un proyecto, en la planificación de este proyecto tiene que considerarse cuáles son las alternativas en caso de que, supongamos, al cabo del periodo 1 yo no alcance las ventas, o al cabo del periodo establecido para el cual yo digo, bueno, yo voy a alcanzar el punto de equilibrio al cabo del año 1 o al cabo del año 2. ¿Por qué? Porque, bueno, en función del mercado, en función del análisis de mercado que yo hice y de la cantidad que yo puedo llegar a vender y de la planificación
de inserción en el mercado que hago, voy a tener un tiempo hasta alcanzar ese volumen de comercialización, y durante ese tiempo, como la empresa me va a estar dando pérdida, lo voy a tener que estar a eso bancando con inversiones de tipo capital de trabajo, ¿no? O sea, es parte de la planificación del proyecto. Hay casos en los cuales los proyectos van a dar pérdida durante más de un periodo anual. Pero bueno, es parte del proyecto, es parte de la formulación, y nosotros lo tenemos que considerar como parte de la inversión de capital de trabajo. ¿Podría repetir lo que significa la composición de la cartera de ventas? Bueno, esto de la cartera de ventas es el ticket del supermercado. Vos vas al supermercado y comprás 10 productos distintos, y a su vez podés tener esos 10 productos distintos de 3, 4 o 5 marcas distintas o más. Con lo cual resulta muy difícil hacer el análisis, lo que le decía, para cada uno de esos productos, y para cada uno de esos productos voy a tener un precio, voy a tener un costo y voy a tener una cantidad de venta. Con lo cual resulta complejo. Entonces lo que hacemos, esa cartera de venta, tratamos de agruparla en función de similitudes en los productos. El otro puede ser el caso de que yo tengo una fábrica y, como dije, el caso del plástico, y tengo 4 o 5 productos de plástico, o 10 productos de plástico. Parten de la misma materia prima, los fabrico a través del mismo proceso, con las mismas máquinas, pero bueno, supóngase que hago una inyección y inyecto distintas formas, básicamente. Entonces, en ese caso, se hace complejo en la formulación de una startup, de un proyecto. Como le digo, ustedes no existen en el mercado. Entonces, el hecho de decir, bueno, voy a vender 10 unidades del producto 1, 50 del producto 2, 35 del 3 y 42 del 4, como esto son proyecciones, es la imaginación, es lo que yo pronostico a futuro que puedo llegar a vender. Obviamente que lo hice en función de la información que recabé del mercado y el mejor análisis econométrico que pude lograr, pero hacer proyecciones de esos 4 es poco realista, con lo cual es preferible, y a su vez, durante la operación del proyecto puede que cambie esa cartera, es decir, que en lugar de vender las 10 unidades del producto 1, las 35 del 3 y las 42 del 4, puedo vender 0 del 2, ¿no? O puedo vender 100 del 4, entonces me va a cambiar esa cartera de productos. Entonces, ahí es importante, para facilitar el análisis y poder realizarlo, decir, bueno, ¿qué es lo que yo produzco? ¿Cuál es la unidad? Y bueno, la unidad probablemente, si hago la inyección de plástico, sean kilos o toneladas de plástico, independientemente de la forma que yo le dé a ese producto. Lo importante es que si yo agrupo toneladas de plástico, lo haga en función del mismo mercado. Por ejemplo, si digo topes para estacionamiento y lomos de burro, bueno, van al mismo mercado y no van al mercado de los juguetes, supongamos. En los cuales el mercado de juguetes probablemente el kilo de plástico tenga un precio bastante distinto al kilo de plástico de un lomo de burro. Es decir, lo agrupo por producto y lo agrupo también por segmento de mercado. No sé si respondí esa pregunta. O sea, cuanto más, digamos, la producción o la industria sea más abierta en cosas que puede producir, como la del plástico, que con la misma tecnología yo puedo abarcar productos desde una tapita, un botón, hasta el torpedo del interior de un auto, se vuelve bastante complejo. Por eso hay que empezar como decía Ale, hay que mirarlo más por qué es lo que va a hacer mi empresa, qué es lo que busco y cuál es, a qué apunto. Con el estudio de mercado, a qué apunté. No es lo mismo, o sea, yo no debería ser muy serio si hago tapitas, si hago partes de auto. Capaz que en algún momento no se venden los autos y tengo que salir a vender tapitas de gaseosa, pero la realidad es que tu estudio económico tiene que ser por un grupo de productos que son de una misma gama o de un mismo segmento. Si no, se complica, cualquier análisis se puede complicar, ya después es
futurología. Perdón, Ale. Claro. No, está perfecto. O sea, la idea es, básicamente, si bien nosotros estamos haciendo proyecciones, la idea es hacer proyecciones serias, no futurología, ¿no? Bueno, bien. Finalmente, para poder armar el cuadro de análisis de nuestra inversión, vamos a necesitar determinar el valor residual, que sería ese valor que tiene el proyecto al finalizar la vida útil, ¿no? O el horizonte de análisis. Entonces, representa ese valor remanente que van a tener las inversiones que realizamos en el final del horizonte de planeamiento. Y acá vamos a encontrar que tenemos distintas formas de determinar el valor residual. Esas formas, básicamente lo que nosotros tratamos de hacer con determinar el valor residual, es decir, analizamos el proyecto a 5 años, ¿no? Pero dijimos que lo analizábamos a 5 años porque estamos haciendo proyecciones y tal vez no sea realista estar hoy, cuando aún no existimos en el mercado, no existe nuestra marca, el producto, no tenemos una cadena de comercialización, no tenemos un cliente, no tenemos una orden de compra. Sería poco realista imaginarnos de acá a 20 años, pero cortamos el horizonte de análisis y dijimos en 5. Pero el proyecto puede que, si es un proyecto viable, puede que continúe realmente 20 años, o 50, o 100 años. No lo sabemos. Hoy no lo sabemos. Pero nosotros vamos a analizar un horizonte a 5 años. Ahora bien, si ese proyecto es viable, y que sea viable significa que es rentable, o sea, que los ingresos son superiores a los egresos, y obtenemos, el inversor, el grupo inversor, obtiene una rentabilidad positiva por mantener ese proyecto en marcha, entonces, al cabo de los 5 años, al cabo del horizonte de análisis, ese proyecto podría seguir generando ingresos y podría seguir generando rentabilidad. Con lo cual, con el valor residual, lo que intento hacer es, en el flujo de caja, poner un monto que sea representativo de esos ingresos futuros, ingresos y egresos futuros que va a tener el proyecto. De tal manera de considerar ese valor más allá del horizonte de evaluación. Y esto lo hago porque no hacerlo estaría castigando al proyecto, a mi proyecto. Yo lo estoy haciendo esto como formulador. Lo estaría castigando dando por sentado que el proyecto más allá de ese horizonte no sigue, y en realidad no es así. En realidad el proyecto sigue. Entonces hay diversas formas de hacerlo, diversos métodos. Uno es el método del valor contable. Esto es el valor en libros, ¿no? Y el valor en libros, el que lleva el contador, va a ser el valor de la adquisición menos la depreciación que acumulamos hasta el momento, hasta el horizonte de evaluación, es decir, al cabo de 5 años. Otro método va a ser el valor de mercado, es decir, lo que vamos a hacer acá es sumar, ¿no?, los valores comerciales que lograríamos obtener si los bienes del proyecto se vendieran al finalizar ese horizonte de planeamiento. Vender los bienes implica vender los bienes, o sea, los físicos, la fábrica, las máquinas, la silla de oficina, las máquinas de oficina, la materia prima que yo tenga guardada, todo el producto que tenga en los almacenes, o sea, vender como tal y sumar ese total. Y luego el método del valor económico, que vamos a considerar ese valor residual como que sería el que es capaz de generar ese proyecto más allá del final del horizonte de planeamiento, hasta el final de su vida útil económica. Los 3 métodos son válidos y los 3 métodos tienen objetivos distintos, ¿no? Es decir, no es que uno esté mal y que otro solo esté bien, sino que los dos tienen objetivos distintos. Y nosotros nos tenemos que ubicar acá, que estamos en la formulación de un proyecto y que intentamos que este proyecto tenga el mayor valor posible. Sin mentir, o sea, no quiero
inflar los números, sino que lo que quiero es hacer una proyección de este proyecto, una formulación de este proyecto que obtenga el mayor valor posible, porque quiero vender el proyecto o quiero conseguir un inversor para llevarlo adelante, con lo cual, en esta instancia, en este contexto de una formulación, lo que utilizamos es el método del valor económico. Y utilizamos ese porque imagínense que el método del valor contable, si yo compré el bien y llevo ya amortizado al cabo de 5 años, supónganse que del total habrá bienes que al cabo de 5 años tengo un valor residual del 20% y habrá otros que habré amortizado un cuarto de ese bien, o sea, me va a quedar un valor residual que va a ser equivalente a, supónganse, el 60% de la inversión. Y tal vez ese valor no sea realista, porque no está considerando, a los efectos de la evaluación del proyecto, no está considerando lo que esas máquinas en su conjunto, más los recursos económicos, más los recursos humanos que yo le pongo, no está considerando lo que puede generar, ¿no? Por eso es que el método del valor contable no es que esté mal, sino que se usa para otra cosa, y no está bien que nosotros lo consideremos para una formulación de un proyecto. Estaríamos, de alguna manera, subestimando el valor residual de este proyecto. Y acá hago un paréntesis y digo, es importante no subestimarlo, porque como esto es una startup, probablemente el valor residual de este startup sea más importante que el resto del valor del proyecto. Es decir, si yo hago el flujo de fondos y hago un valor actual neto de los 5 años del proyecto, probablemente sea mucho menos que lo que suma el valor residual, ¿no? ¿Por qué? Y porque es una startup. Y en una startup no solamente que el proyecto es ineficiente, sino que recién está arrancando y recién está generando el repago y habrá tenido periodos con ventas con ingresos nulos y egresos como si estuviera funcionando al 100%. Luego, el valor de mercado no lo utilizaría por una cuestión de que estoy desguazando el proyecto y, nuevamente, no estoy considerando el valor agregado que este conjunto de máquinas más recursos humanos y recursos económicos está generando, ¿no? Por eso, cuando hacemos una formulación, siempre optamos por el valor económico. Me voy a detener un momentito más acá en el valor económico y que siempre surge una discusión. Yo considero el valor residual por el método de valor económico y en él estoy considerando, ya tengo incluido lo que serían el capital de trabajo. Lo aclaro esto porque siempre tenemos una discusión con los chicos de industrial. El capital de trabajo es parte de los recursos, así como los recursos humanos y las máquinas y la infraestructura que tengo, es parte de eso, uno más de esos recursos que me permiten a mí agregar valor y fabricar un producto. Si yo considero que al final de ese horizonte de evaluación me desprendo del capital de trabajo, lo que estoy haciendo es descapitalizando el proyecto, con lo cual mi proyecto ya no es capaz de agregar valor. Entonces, ustedes puede que lo hagan de esa forma, puede que sea aceptado, pero de pronto, si nosotros nos sentamos con un inversor y planteamos esto, el inversor lo que me va a estar diciendo, me va a decir inmediatamente es, vos estás descapitalizando el proyecto, tu proyecto vale menos, porque ya no es capaz de producir esos bienes, de agregar valor a esa materia prima, más el resto de componentes, y comercializar un producto. Yo como inversor, tendría que recapitalizar ese emprendimiento para poder volver a comercializar el producto. No sé si está claro, si queda alguna duda al respecto. Ale, Sí, agrego una cosita nada más ahí en el medio de los valores residuales. Acá en la dale. República Argentina y en Europa también, el tema del valor residual, la depreciación, lo estipula el Estado Nacional, en este caso la AFIP. Por ejemplo, Sí, una maquinaria, por ejemplo,
la AFIP te dice 10 años. Sí, Si vos querés hacerlo en menor tiempo, tenés que demostrar el motivo, lo podés llevar y lo podés exacto. hacer en tanto tiempo. Acá Alejandro tomó un valor estimado de 5 años, pero eso va a depender de cada uno de los que tenés. El edificio, la AFIP te dice que es 50 años, no son, Sí, sí. por lo tanto no Vale la te aclaración. O permite. sea, cuando utilizamos el método de valor contable, esta depreciación va a ser la amortización que habremos tomado a los efectos de pagar menos impuesto a las ganancias. Con lo cual, eso está regulado por la AFIP y me va a permitir, no sé, en vehículos, amortizar un 80% del vehículo al cabo de 5 años, supongamos. En una máquina me la permitirá amortizar en 10 años. Un edificio, no sé, en más años. Eso hay que ver lo que permite AFIP y se calcula de esa forma. Es correcto, es buena la aclaración. Ahora te permite amortizar. Ahora en muchos casos te permite. Después cuando ¿Se te cortó? lo vendas vas a tener que pagar por la diferencia del La valor utilidad. del mercado y lo que vendiste vos o impuesto a la ganancia, sí, exactamente, porque pasa a ser un bien que ya te genera ganancia. Así que no tiene Claro. valor residual, pero vos lo vendés y cuando lo vendas va a ser como un ingreso más y va a pagar impuesto a la ganancia. Sí. Ahí no lo vendas, Y, ¿sí? y peor, y Es peor importante aún, eso porque después te ponen todos los valores a 5 años y te calculan todo con eso. bien, ahí me diste pie a una cosa, porque peor aún es que ese bien cuando vos lo comercialices acá, lo vas a facturar en pesos, con lo cual, debido a la pérdida de valor del peso, vas a facturar por mayor cantidad de unidades monetarias, con lo cual la AFIP te va a cobrar impuesto a las ganancias debido a la depreciación de la moneda. Pero eso es un problema propio nuestro, argentino. Bueno, nada, eso. Bueno, ¿no hay alguna duda? ¿Quedó despegada de esto?